En Noticracia nunca estaremos del lado de los interesados en liquidar, exterminar y sembrar el odio. Como sociedad debemos exigir respeto a la vida de todos los que queremos vivir en paz. La vida son muchos instantes, la muerte es solo uno. Ni vidas ni prevención, el fallido experimento de las cámaras salvavidas. Buenas noches, bienvenidos a Noticracia. Desinformación en sus justas proporciones. En el capítulo anterior hablábamos de los innumerables eufemismos que existen para no llamar las cosas por su nombre. Sí, como llamar baguette al pan y bebida espirituosa al vino. O a las cámaras, que son un negocio, llamarlas presuntamente salvavidas. Que en Bogotá no son más que un despilfarro de recursos donde el desplumadero al ciudadano es descarado. Y donde la plata de los comparendos de las cámaras autodenominadas salvavidas supuestamente va para la reparación de la malla vial. Hágame el favor. Esa utopía llamada malla vial en buen estado. Malla vial es otro eufemismo para hablar de las trochas en Bogotá. Estas imágenes pueden herir la sensibilidad de la teleaudiencia. Se recomienda verlas con un adulto responsable que pague impuestos. Los demás pueden ser irresponsables que los evaden. No contiene escenas de sexo. Bueno, es una lástima, aunque parezcan de hardcore urbano. Pero sí muestran porno miseria. Atención, no son las calles de Gaza no bombardeadas por Israel. Ay, dijimos que no íbamos a hablar de política, por favor, Lo de Gaza Maure. no es política, Victoria Eugenia, se llama genocidio. Y en Bogotá también a ese bombardeo que ha llevado a la miseria la malla vial por parte de los tecnócratas que la han saqueado por décadas. Un saludo, doctores burgomaestres. Esas imágenes no son noticias falsas. No, señor. Ocurren en vivo y en directo. En vivo, vivo el dueño de las camaritas, un empresario muy preocupado por la vida, sobre todo por la vida de él. Un eufemismo con sustantivos propios. Salvavidas, ¿no? Salvavidas es un verbo. ¿No? ¿Cómo lo conjuga? Yo pago, tú pagas, nosotros pagamos. Ellos comen de esas cámaras. Claro. Regresamos al mejor programa de desinformación de Colombia, Noticracia. Desinformación en sus justas proporciones. Eufemismos en Colombia hay para dar y convidar. Podríamos hacer un reinado del eufemismo más elegante. Donde la reina sería una polémica empresaria o alguna gente de bien que sufre una desgracia familiar. Todo esto para adornar lo que no se quiere llamar como se llama, así se llame como se llame. Uy, ¿yo me llamo o no me llamo? No, pero la realidad se llama pura y dura. Hemos visto homicidios colectivos en otros lugares del territorio. Homicidios colectivos. El ministro no solo usó la misma expresión del mandatario. De cara a los homicidios colectivos.
En el diccionario de la Real Academia de la Lengua se lee que por masacre se entiende la matanza de personas, por lo general indefensas, producida por ataque armado. ¿Qué opina pues No, de pues esto? ¿Ah? así estamos. Bueno, lo que hacía el DJ Duke era tratar de ponerle un poco de poesía a un asesinato colectivo. Se colocó poético DJ para maquillar la realidad de una masacre con un eufemismo. Pero es que no todo puede ser un titular de noticiero, hay que matizar la realidad. Matizar quiere decir echarle base, rubor, pintalabios y hacerle un blower a la realidad. Sí, pero la estrategia del maquillaje la usó Churchill en la Segunda Guerra Mundial, señores. Y qué pronunciación, Churchill. El labial rojo fue uno de los pocos cosméticos que no se racionaron durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, llega a ser parte del uniforme militar femenino. Esto es por varias razones. Una, para mantener la moral alta, para dar un sentido de glamour y de normalidad al día a día a pesar de la guerra. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. En el caso de su héroe Churchill, el maquillaje lo usó para darle ánimo a las mujeres, no para maquillar la realidad. Moure, maquillar la realidad o decir un eufemismo lo han utilizado muchos actores como parte de la combinación de todas las formas de lucha. Una combinación. Vea, esto sí es. ¿Ah? Solo es. ¿Ah? Linda pintada de cara, llamar retención a un secuestro. Es que no solo los actores, no de novelas, sino armados, tratan de maquillar la realidad a punta de berro. Qué costumbre tan criolla, oiga. Sí, como el excelentísimo José Obdulio, que espetó que en Colombia no había desplazados, sino migrantes internos. Migrantes. ¿Sí ve? Que quiere migrar. Ajá. Sí, son migrantes que están tranquilos viviendo en un sitio y de pronto deciden por qué sí irse, ¿no? Muy irreverente con la realidad. Sí, pero eufemismos hay de todos los colores. Y sabores. ¿Estaban cómodos los secuestrados? Ellos tenían sus comodidades a medida de las condiciones, su camita, su cambuche, todo, que había que tener una vigilancia como se tiene una vigilancia. Esas eran las cárceles de la guerra. Todo eso lo tenían, lo necesario que tiene siempre una persona, pero hay que ver las cárceles del régimen como son. Tenían comodidades, llama la senadora a estar amarrado de un árbol. ¿Será que la comodidad para la senadora dependía del árbol que más sombra diera? Pero lo de la senadora no es un eufemismo, es cinismo. Y es que disfrutamos llamar muchas cosas sin que se llamen. Sí, como decir que alguien tiene palancas para decir contactos para un trabajo o un contrato. ¿Y cómo voy yo ahí? O cuando un político le dice a usted, cuente con eso, para realmente decir, pobre pendejo, olvídese del tema, pero sígame buscando. Y esa costumbre tan de ustedes. ¿Quién es? Ustedes, los rolos, los bogotanos que dicen, nos vemos para por debajo de la mesa pensar realmente no nos vamos a volver a ver jamás. O cuando una mujer dice, estamos saliendo, es que no solo hay química, sino física y trigonometría. Sí, y quizás el eufemismo más usado en la política colombiana es renunció por motivos personales. Sí, lo que quiere decir es, fue obligado a salir por la puerta de atrás por escándalo. En el caso de Néstor Humberto, se le movía mucha agua a ese caldo.
Néstor Humberto Martínez habría omitido prueba reina en el caso Pisano. El proceso de los Pisano tendrá un giro inesperado por el testimonio de un testigo clave que comprometerá a Néstor Humberto Martínez. Esto es noticracia. Desinformación en sus justos verbos, adjetivos y sustantivos. ¿Qué se quiere decir en realidad cuando un funcionario público renuncia por motivos personales? ¿Constitución? Definitivamente un eufemismo que desinforma en sus justas proporciones. ¿Será que el eufemismo puede ser visto como un exceso de libertad de expresión que termina destruyéndola? Un eufemismo es decorar con palabras bonitas un acto violento, un acto malo. O algo ambiguo, algo que no queremos decir cómo se llama. Exactamente. Como que se intentan ocultar las cosas, ¿sí? Y como que ponen una palabra suave para que no suene así trágico. Pues ya nos hemos acostumbrado a ver esas cosas, y más en un país donde siempre pasan tragedias, también de suavizarlas. Muchas palabras las reutilizan, en especial estos personajes políticos y prensa, para embolatarlo a las personas. Sinceramente no sé qué es un eufemismo. A ver, Santiago, ¿usted alguna vez tuvo que expresar una cosa queriendo decir lo mismo, pero suavizándolo? Jamás, jamás. Todo lo contrario, en lugar de disfrazar con eufemismos, siempre prefería hacerlo todo más evidente, ¿no? La mejor manera de ocultar algo es hacerlo más visible, ¿no? Entre más visible, entre más grande y menos enmascarado se muestre, o como ahora la gente inconscientemente está esperando el eufemismo, pues creo que sí, que si se muestra directamente se disimula más. El eufemismo es el peor enemigo de la libertad de expresión. Por ejemplo, si la canasta familiar no era tan exageradamente cara. Nada, o sea, los peajes no eran caros. El precio de los alimentos no era caro. No era caro. No, eso es lo que yo echo de menos y quisiera opinar que al menos regrese en el 2026 esa facilidad. Yo creo que quedó suficientemente respondido. Sí, muy claro. Y por ejemplo, ¿usted alguna vez sintió miedo por lo que ha dicho o lo censuraron? Pero esas son preguntas para hacerle a verdaderos periodistas investigadores, como a Diana Salinas, o como a Pirri, o como a Suso, o Don Gediondo. Yo simplemente soy un cuentachistes que no hace reír a nadie, pero que hace dar mucha rabia, y esto no es un eufemismo. Como sí lo es el presunto, que siempre precede a la actividad criminal, tratando de atenuarla. Eso es lo que tenemos aquí en Colombia, que ya sabemos y estamos seguros de las cosas y siempre le ponemos esa palabra presunto. Puede ser que es asesino. Presuntamente no, eso sí lo cogieron en fraganti porque es presunto. Ahí ya tiene todo el que fue él, ¿no? Presunto quiere decir que algo está como en duda. Quieren ponerse en los guantes blancos cuando ya tienen las manos sucias. No estoy de acuerdo con esa palabra tampoco, que digan que presunto cuando la persona es culpable o se está demostrado que es culpable y pretendan hacerlo sentir como inocente, como víctima con el presunto. Se usa la palabra presunto para acusar a alguien. Se disfraza como la verdad, por decirlo así. Estoy en desacuerdo con la palabra presunto porque pues muchas veces pueden coger a la persona en el acto, pues sabiendo que lo cogen ahí en el acto, pues obviamente es culpable. Anteponer la palabra presunto hace que todo se minimice. Me parece que es una muy mala palabra porque estamos escondiendo detrás de esa palabra y como colocando una pantalla a lo que realmente está pasando. De presunto, eso son cosas como decir, no sé, porque se presume. Se presume, pero no es nada cierto. La derecha ha llamado al desplazamiento migración, a las masacres crímenes colectivos o de faldas y a la ejecución de jóvenes falsos positivos.
Si hubieron falsos positivos, pues yo no creo que Uribe tenga nada que ver con eso, porque él les exigió a sus comandantes de que dieran resultados. Él no los mandó a que cogieran de la población civil para hacer falsos positivos. El tema ahorita de Uribe, o sea, yo digo que él es como, en su momento fue como la cabecilla, y él le daba pues las órdenes, digamos, a todos los comandos ahí para abajo. Pues obviamente tienen que hacer una investigación, ¿no? Pero pues igual no creo que sea presunto, yo creo que es culpable. Siento que en Colombia hace falta llamar a las cosas por su nombre. Asesinato. Los falsos positivos son un trasfondo político bastante fuerte porque tiene que ver ya más con temas de poder y de validar el hecho de que si hay resultados, de que si hay víctimas, de que si hay victimarios, de que si hay un resultado. Y hacen esto con el fin de poder, de poder, recursos, dominios. Los narcoterroristas, con nuestro querido Uribe, después de que esos paisitas han atacado a toda la parte de Córdoba y el norte antioqueño, adueñándose y sacando a la gente. Los falsos positivos a nombre del señor Álvaro Uribe, que fue condenado por cargos que ni siquiera tienen nada que ver con eso. Entonces es injusto que le den mansión por cárcel a una persona que hizo tanto daño. No está correcto decir reubicación, de hecho creo que es un eufemismo decirlo, es como disfrazar el desplazamiento forzado que sufren muchas personas. Yo lo llamaría desplazamiento forzado y no reubicación. Te sacan a la fuerza, te hacen ir, el desplazamiento. Hay mucha desinformación de parte de los canales como Caracol y RCN. En una parte llaman todo lo quieren disfrazar, como un ejemplo en el caso en el 2002 en la operación Orión de la Comuna 13. O sea que el gobierno de Álvaro Uribe quiso disfrazar eso como una migración, como para ganar puntualidad con la opinión colombiana. Hubo un desplazamiento forzado ante las personas más vulnerables de estrato 1 y 2. Pero la izquierda no es ajena a esa práctica, Moure. Aunque al revés, uno se pregunta con qué comodidades contaban los secuestrados retenidos, como decía la senadora de Comunes. Bueno, en un tiempo los asaltos y robos de la guerrilla se conocían como una recuperación. Y tiene algo de lógica, es como ladrón que roba ladrón. Ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Correcto. Eso quiere decir eso, una cosa similar. Una cosa similar y es una manera de recuperar también, ¿no? La gente que roba el erario y la guerrilla lo robaba y se lo devolvía al erario. Eso por lo menos es lo que decían, como una especie de Robin Hood. Señor. Oye, es verdad lo que usted está diciendo. La FARC llamó retenciones a los secuestros. Y por eso nos asaltan algunas dudas. ¿Por qué a la extorsión la llamaban boleteo? ¿Qué tenía de milagrosa una pesca? ¿Qué sentido tenía llamar movilización o reubicación a lo que era la expulsión de personas de sus hogares? Cuando se hablaba de combinar las formas de lucha, ¿a qué formas y a qué luchas se querían referir concretamente? Las formas de lucha de la iglesia, pues poder apoderarse de todo el billete que podían para sus feligreses. Esa es una forma de lucha, de luchar por el cascajo. Regresamos al último segmento de Noticracia Constitución. Último segmento de eufemismos. Que no solo es una costumbre criolla, no, sino mundial. Y que no es reciente. Por ejemplo, Hitler la usó como parte de su política de exterminio. El régimen nazi desciende por una espiral de locura asesina. Hitler, Göring, Himmler y su ayudante, Heydrich. La solución final es el eufemismo de genocidio de 6 millones de judíos. Casi todas las acciones militares están soportadas por eufemismos. Cuando se habla de genocidios, no todos los caminos conducen a Berlín. También hay un jet con escala en Tel Aviv. Lo de Israel no es un genocidio, es legítima defensa. איך אמר היטלר?
יימח שמו. אני לא יכול לחיות בעולם הזה אם יש יהודי אחד נותר בו. אנחנו לא נוכל לחיות בארץ הזאת עם איסלאמו-נאצי אחד שכזה נשאר בעזה. Este exdiputado israelí cita a Hitler para justificar la guerra contra Gaza. Legítima defensa, un eufemismo del tamaño del monte Everest. Otro genocidio con cartas de la ONU que leen Trump y Netanyahu toteados de la risa para mostrar su diseño de sonrisa. Legítima defensa es un eufemismo de genocidio en Gaza. Tampoco son ataques quirúrgicos contra Hamas. Ojo, dijimos Hamas, ¿no? Unas cirugías mal hechas. Daños colaterales. O matar de hambre a un pueblo. Pero porque ellos quieren, los palestinos rechazan la riqueza por convicción. Ellos no son hinduistas ni cartujos. Otra cosa es no querer ver a Gaza como un Disney World o como Las Vegas. Uy, ¿no? Se puso psicodélica la cosa. Bueno, el eufemismo de Trump de limpiar Gaza, hágame el favor. Que los palestinos se ayuden. Estados Unidos e Israel quieren darles una mano. Sí, una mano negra y dejárselas pintada en la cara. El que quiere ser pobre es porque quiere. Pero también se ha utilizado un lenguaje muy poético para presuntamente salvar países, como en Irak. Operación Nuevo Amanecer de Estados Unidos, que es el país que más eufemismos usa para sus invasiones. Varias explosiones acaban de sacudir Doha, la capital de Qatar, según informa la agencia Reuters. Irán habría atacado con misiles una base aérea estadounidense. No estaban celebrando el Año Nuevo en Irak con pólvora, no. No, la operación Nuevo Amanecer fue la intervención de Estados Unidos para salvar al mundo del terrorismo. No, pues tan salvador. The result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Ukraine. Operación Nuevo Amanecer fue una invasión de casi 20 años, una operación que no fue ni nueva ni ocurrió al amanecer. Sí. El mundo se salvó de armas nucleares. Hasta Colombia se vio beneficiada. ¿Colombia? No, por favor. Nada que beneficie al mundo beneficia a Colombia. Si hay algo que va en contravía de lo universal, es lo colombiano. In the 90s, Latin America, in many countries, wanted to dismantle the state. Colombia didn't. Intentaré traducir, no simultáneamente, pero dijo algo así como: Colombia baila al son que le toquen nuestros patrones del norte, siempre obediente a la hora de desmantelar los grupos terroristas. Yo lo hice a punta de falsos positivos y Latinoamérica también lo debería hacer. El presidente hablaba un inglés, y como usted habla ese inglés jamaiquino, no lo entendió. Inglés, pero de la ingle, ¿no? Entonces, ¿qué quiso decir? Gracias, presidente Bush, por salvar el planeta de Saddam. Ese complejo que nos caracteriza. Y Bush le respondió muy cortésmente. It's my honor to welcome back to the Oval Office mi amigo el presidente. Mr. President, we're glad you're here. This is my first chance to be able to congratulate the president for a very strong victory. Amigo presidente, y con ese rabo de paja que deben tener los sátrapas criollos y que les sirve tanto a los gringos para manipularlos, Bush no sabía de qué presidente estaba hablando, ni a cuál república bananera se estaba refiriendo. No es cierto. Bush fue muy cortés. Él, en el fondo, sabía que era el presidente eterno y tan lindo. Bush le dijo, mi amigo, my friend. Acomplejados.
Mi amigo el presidente. 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 Qué vergüenza el complejo de nuestros dirigentes, pero esto es noticracia. Desinformación en sus justas proporciones.